Hola con todos. El día de hoy vamos a ver nuestro tercer y último algoritmo de las técnicas diferenciales temporales para aprendizaje por reforzamiento. Esta técnica es llamada expectativa de zarza o expected zarza. Para introducirnos a esta nueva técnica, vamos a hacer un pequeño repaso a la ecuación de Bellman, que es la ecuación que tenemos aquí. ¿Ok? Esta ecuación que tenemos aquí. Esa es la ecuación de Bellman. Si recordamos la ecuación de Bellman, nosotros podemos darnos cuenta que la ecuación de Bellman estaba compuesta por esta expectativa aquí, que eran las probabilidades de transición, donde decíamos la probabilidad de ir al estado siguiente y obtener una recompensa, dado que nos encontramos en el estado S y tomamos una acción, la probabilidad de transición. Y por otro lado, tenemos esta otra expectativa acá, que es la expectativa de tomar una siguiente acción en el siguiente estado. Es decir, la probabilidad de tomar una acción a su prima en el estado S su prima o el siguiente estado. Entonces, de cierta manera, la ecuación de Bellman está conformada por dos expectativas, ¿verdad? Eh, entonces, en una de las técnicas que nosotros vimos anteriormente, que era la técnica Zarza, nosotros podemos ponernos a pensar de cómo nosotros tomamos en cuenta esta expectativa de la ecuación de Bellman en Zarza. De cierta manera, en Zarza, aunque nosotros no necesitamos el modelo o no necesitamos estas probabilidades de transición, nosotros estamos tomando en cuenta estas expectativas. ¿Cómo? En Zarza, nosotros siempre que hacemos nuestra estimación del valor Q, esto se definía como su estimación actual más el tamaño de paso multiplicado por la recompensa inmediata más un factor de descuento multiplicado por una muestra, por el valor de una muestra. ¿De qué muestra? De la muestra del par estado-acción que tenemos aquí. Es decir, el siguiente estado y la acción que tomamos en el siguiente estado. Entonces recordemos que aquí nosotros ejecutamos muchísimas simulaciones, muchísimas transiciones. Entonces vamos recogiendo varias muestras de diferentes pares estado-acción. Y al tener varias muestras de un mismo par estado-acción, de cierta manera estamos obteniendo la distribución de esos valores. Entonces, al recoger estas muestras de aquí, es que nosotros implícitamente estamos calculando o estamos tomando en cuenta estas expectativas que tomaba en cuenta la ecuación de Bellman en nuestra estimación, pero ahora haciéndolo en salsa. De hecho, podemos darnos cuenta que cuando nosotros eh, analizamos el siguiente estado, en cierta manera es como la expectativa del siguiente estado, dado que actualmente nos encontramos en el estado S y tomamos una acción A. Y por otro lado, cuando en Zarza nosotros estamos tomando la siguiente acción en el siguiente estado, es como la probabilidad de A su prima, que era la siguiente acción, en el estado S su prima, que es el siguiente estado. Entonces, de cierta manera, Zarza está tomando en cuenta esas expectativas al tomar estas muestras del siguiente par estado-acción. Pero aquí nace una pregunta. ¿Por qué necesitamos muestras para tener esta expectativa, para obtener esta expectativa, si en realidad nosotros conocemos la política? Nosotros sabemos, por ejemplo, en el ejercicio donde tenemos cuatro posibles acciones, nosotros tenemos la probabilidad de cada una de esas acciones. Asumamos que estamos utilizando la técnica de Epsilon Greedy, donde un epsilon igual a 0,20 y uno menos epsilon igual a 0,8. Sabemos que la acción greedy tiene un 85% de probabilidad de ser tomada y las otras tres acciones tienen un 5% de probabilidad de ser tomadas. Entonces, nosotros ya conocemos esa probabilidad de ser tomada para cada una de las acciones. Entonces, ¿por qué no multiplicamos esa probabilidad por sus respectivos valores Q? Y eso es lo que vamos a hacer en Expected Zarza. En Expected Zarza vamos a reemplazar
este valor Q del siguiente par estado-acción por la sumatoria de las multiplicaciones entre las probabilidades del siguiente estado y las acciones que se tomaron en el siguiente estado. ¿Ok? Ya más abajo vamos a ver un ejemplo para que entiendan cómo son estas multiplicaciones, pero antes de eso, quiero mostrarles que la ecuación para la actualización del valor Q de la función de acción utilizando Spectre-Sarsa es exactamente igual, o bueno, no exactamente igual, pero es similar a Sarsa, pero tenemos este reemplazo acá. Es decir, en lugar de utilizar el valor del siguiente par estado-acción, utilizamos esta sumatoria de multiplicaciones. Aquí tengo un ejemplo para entender cómo serían esas multiplicaciones entre las probabilidades y los valores Q. Asumamos que yo estoy en estado S sub 0 y mi siguiente estado es el estado S sub 1, que en este caso lo voy a llamar estado S sub T más 1, el siguiente estado. Y en mi tabla Q, en ese siguiente estado, que seguramente es S1, para mis cuatro acciones yo tengo diferentes cuatro valores. Para la primera acción tengo un valor de 0, para la segunda acción tengo un valor Q de menos 1, para el tercer valor tengo un valor Q de 2, y para el siguiente valor, para la siguiente acción tengo un valor Q de 1. Pero asimismo, yo conozco la política en ese momento. Yo conozco la política en ese momento. En este ejemplo de aquí, en este ejemplo de aquí, tengo una política en la cual a la acción greedy la voy a tomar el 70% de las veces y las otras acciones las voy a tomar un 10% de las veces. ¿Ok? Entonces, lo podemos ver aquí, ¿verdad? La acción greedy, que es la que tiene el máximo valor, que es 2, tiene el 70% de las veces, y el resto de las acciones tiene 10% de probabilidad de ser tomadas. Entonces, vamos a ver cómo sería el cálculo de esta parte de aquí. No es nada más que la sumatoria de las multiplicaciones de las probabilidades con su respectivo valor Q. Entonces, la probabilidad de la primera acción era 0.1, lo multiplico por el valor Q de esa acción, 0, entonces tengo 0, más la probabilidad de la segunda acción por el valor Q de la segunda acción, me da menos 0.1, más la probabilidad de la tercera acción por el valor Q de esa acción, me da 1.4, y asimismo con la cuarta acción me da 0.1. Si sumo estas cuatro multiplicaciones, me da igual a 1.4. Y ese sería el valor que tendría aquí. ¿Ok? Entonces, de cierta manera, en Spectre Sarsa, el agente está aprendiendo a partir del promedio de lo que podría pasar. Recuerden que en Sarsa el agente está aprendiendo a partir de la acción que realmente tomó. En Q-Learning está aprendiendo a partir de la acción que no tomó, pero la mejor acción que podría haber tomado. Y en cambio, en la esperanza de Sarsa, aprendemos a partir del promedio de lo que podría pasar. Aquí tenemos el pseudocódigo de este algoritmo. Como podemos ver, es similar a Sarsa y similar a Q-Learning. La única diferencia es en cómo nosotros hacemos la actualización de la función Q. Es la única diferencia. Entonces nos vamos al ejercicio para ver cómo funciona este algoritmo. Se darán cuenta que en el primer episodio vamos a tener los mismos resultados que en Sarsa y en Q-Learning, más que todo porque la tabla la estamos inicializando bastante similar con valores de 0. Entonces los primeros resultados van a ser similares. Pero lo importante es que entiendan que aquí ya no vamos a utilizar ni el valor del par estado-acción que realmente tomó el agente en su interacción, no vamos a tomar en cuenta el valor máximo de las acciones para para ese siguiente estado, sino que vamos a tomar en cuenta
el promedio de lo que podría pasar o el promedio de esas expectativas que tenemos. Es decir, la sumatoria de las probabilidades de que cada una acción sea tomada con su respectivo valor Q para cada una de esas acciones que serían tomadas en el siguiente estado. Entonces, eh, en el primer paso de tiempo, estamos actualizando ese sub cero y moverse hacia la derecha, ese par estado de acción, que es igual a su estimación actual más el tamaño de paso multiplicado por la recompensa inmediata más el factor de descuento. Y ahora viene lo distinto, ¿verdad? La sumatoria de esas multiplicaciones. Aquí tengo los cuatro pares Q. Estado uno, que es el siguiente estado, ¿verdad? El siguiente estado de ese sub cero, si me muevo a la derecha, llego a ese uno, es el siguiente estado. Tengo la acción de mover hacia abajo, tengo el par de moverme hacia la derecha, tengo el par de moverme hacia arriba y tengo el par de moverme a la izquierda. Cada uno de esos pares los multiplico por su respectiva probabilidad que tiene la política en ese momento. Recuerden que la política inicial era una política uniforme, donde cada una de las cuatro acciones tenía una probabilidad del 25%. Hasta este momento no hemos actualizado la política. Entonces, veo el valor Q de ese sub 1 moverme hacia abajo en mi tabla. Ese sub 1 moverme hacia abajo es cero. De una me adelanto y veo los otros valores, 0, 0 y 0. Y esos valores los multiplico por su respectiva probabilidad. 0 por 25% más 0 por 25% más 0 por 25% más 0 por 25%. Y ahí ya sabemos que eso va a ser igual a cero. Menos el valor Q de la estimación actual. ¿Ok? Que es S sub 1 y movernos hacia abajo. Aquí déjenme corregir, que aquí lo tengo en formato de ecuación, pero ya reemplazando sería S sub 1 y movernos hacia abajo. ¿Ok? Igual que en los otros ejercicios. Si vemos, hacemos esas multiplicaciones, esas sumas, nos damos cuenta que el resultado es igual a menos 0,1. Entonces, ese resultado lo pongo aquí en ese sub 0, moverme hacia la derecha, menos 0,1. ¿Ok? Ahora vengo al paso 2. En el paso 2 yo ya hice todo el ejercicio. Como seguramente todas estas multiplicaciones también me van a dar igual a cero, porque el siguiente estado, ¿cuál es? El siguiente estado es ese sub 2, y en ese sub 2 todos los valores actuales son ceros. Entonces ya sé que por ahí me da un menos 0,1, que es el menos 0,1 que estoy poniendo acá. En ese sub 2 hacia abajo también es menos 0,1 y en ese sub 5 me da igual a 2 que el 2 que tengo aquí. ¿Ok? Entonces, el primer episodio se parece muchísimo al primer episodio de Q-Learning y creo que de Sarsa, pero en el segundo episodio ya vamos a comenzar a ver diferencias. Veo el segundo episodio. Primer paso de tiempo, S0 y moverme hacia abajo. Si calculo todos los valores, como el siguiente estado es ese sub 3, y en ese sub 3 seguramente por aquí ya veo que en ese sub 3, en mi última tabla, todos los valores son cero, yo sé que todas esas multiplicaciones de las probabilidades por los valores Q que son cero va a ser cero, yo ya hice el cálculo, me daba menos 0,1. ¿Ok? Entonces, como me da menos 0,1, a ese sub 0, moverme hacia abajo, le pongo menos 0,1. ¿Ok? Eh, siguiente. Siguiente paso es S3, moverme hacia la derecha. Yo ya hice el cálculo, menos 0,1. Y ahora es S4 y moverme hacia arriba. ¿Ok? Aquí sí les voy a mostrar el cálculo porque aquí sí hay una diferencia. S4, moverme hacia arriba, es igual a su estimación actual. Si me voy a la tabla, S4 y moverme hacia arriba, su valor era cero. Por ende, tengo este cero aquí, más el tamaño de paso, que es 0,1,
multiplicado por la recompensa inmediata menos uno. Recuerden que en este problema todas las recompensas son menos uno, menos cuando llego al terminal, al estado terminal, que es más 20, más la tasa de descuento, que en este ejercicio la tasa de descuento es 0,9. Y ahora sí vienen estas multiplicaciones de las expectativas, esta sumatoria de las expectativas, donde multiplico, veo que el siguiente estado es S sub 1, ¿verdad? Veo que el siguiente estado es S sub 1, me voy a la tabla de S sub 1 y veo que en S sub 1 tenía un cero, un menos 0,1, un cero y un cero, ¿verdad? Eh, ¿Qué quiere decir eso de ahí? Que en el momento que hicimos ese cálculo, de manera implícita, una de las acciones debía ser la greedy. Y como tengo un empate entre la acción moverse hacia abajo, moverse hacia arriba y moverse hacia la izquierda de cero, voy a decidir, en mi caso, porque yo tomo esa decisión, de que la de más a la izquierda sea la greedy. Por ende, yo ya sé que la probabilidad de moverme hacia abajo en S sub 1 es igual al 85%, porque epsilon era igual a 0,2. Y la probabilidad de las otras acciones en S sub 1 es igual a 5%. ¿Ok? Si sumamos 5% para la derecha, 5% para arriba y 5% a la izquierda, tengo 15, más el 85% de moverme hacia abajo, tengo el 100%. Entonces cumplo esa propiedad de que la sumatoria es igual al 100%. Pero lo que voy a hacer es esto acá. Ok, entonces la primera acción, que es moverse hacia la izquierda, digo, moverse hacia abajo, la probabilidad es 85%, lo multiplico por su valor Q. Voy al valor Q de S1, es cero, perfecto, cero aquí, más 5% por el valor de moverme hacia la derecha, el valor Q de moverme hacia la derecha, y veo que aquí tengo un menos 0,1. Y tengo esta multiplicación de acá. De ahí el 5% por el valor Q de moverme hacia arriba, que ya vi en la tabla que era cero, y el 5% por el valor Q de moverme hacia la izquierda, que también es cero. Menos el valor Q actual, que como vimos anteriormente, el valor Q de S4, moverme hacia arriba, es igual a cero. Entonces tengo este cero acá. ¿Ok? Si ejecuto todas esas multiplicaciones, nos damos cuenta que me da menos 0,10045 y con eso actualizo mi tabla Q en S4, moverme hacia arriba y tengo este valor de acá. ¿Ok? En realidad esta tabla yo la debería estar actualizando en vivo, sino que aquí ya tengo los resultados finales. Por eso es que ustedes algunas veces se darán cuenta que vengo a la tabla anterior cuando hago el análisis, porque en esta tabla ya tengo los valores actualizados al final del segundo episodio. ¿Ok? En el paso 4, que ya estoy en S1 y tomo la acción de moverme hacia la derecha, voy a lo mismo. ¿Cuál es el valor actual de S1 moverme hacia la derecha? S1 moverme hacia la derecha, el valor actual era menos 0,1, más el valor del paso de tiempo multiplicado por la recompensa, más 0,9. ¿Y el siguiente estado cuál es? S2. Y en S2, si nos vamos a la tabla, en S2, la acción greedy es la de moverme hacia la derecha, porque en mi caso, como tengo empate, yo defino que la greedy sea la que más a la izquierda esté en esta tabla Q. Por ende, no podría ser la de moverme hacia abajo, porque aquí tengo un valor negativo.
y esto es menor que estos tres empates de acá. Entonces la greedy es esta acá. ¿Ok? Entonces, moverme hacia la derecha va a tener una probabilidad del 85% y el resto de acciones van a tener una probabilidad del 5%. Y por otro lado, moverse hacia la derecha tiene un valor de menos 0. No, moverme hacia abajo tiene un valor de menos 0,1 y el resto tienen unos valores de cero. Y si nos damos cuenta, eso es lo que tengo aquí, 0,9 multiplicado por 5% por el menos 0,1 de moverse hacia abajo, 85% de moverme hacia la derecha por su Q0, 5% de moverme hacia arriba por su valor Q de cero y 5% de moverme hacia la izquierda por su valor Q de cero, más 0,1 que es el valor actual de S1 moverse hacia la derecha. Si vemos el resultado, esto me da menos 0,19045 y es el valor que estoy poniendo en esta tabla Q actualizada. Me voy al siguiente paso, que sería S2 moverse hacia abajo. Hacemos exactamente lo mismo y me da 0,037, que es el valor que estoy poniendo aquí. Y finalmente, en el paso 6, que estoy en S5 y me muevo hacia abajo, el valor actual era 2, que de hecho lo podemos ver en la primera tabla. En la tablita, en la primerita tabla del primer episodio, que está acá. Tengo este 2 aquí. Entonces tengo su estimación actual más el tamaño de paso multiplicado por la recompensa inmediata, como de S5 cuando nos vamos hacia abajo, llegamos al objetivo, obtuve un más 20, y de ahí más 0,9 multiplicado por esa sumatoria de las probabilidades por los valores Q del siguiente estado. Pero el siguiente estado es el estado terminal. Y en el estado terminal yo sé que todos los valores Q son igual a cero. Por ende, directamente estoy poniendo aquí cero. Menos el valor actual de ese 5 moverse hacia abajo, que como lo vemos acá es 2. Entonces, eso es igual a 3,8. Y actualizo mi tabla. Entonces, lo mismo que en los casos anteriores. Si yo ejecuto esto aquí más veces, voy a recoger más información de más pares, estados, acción, y por ende esta tabla se va a actualizar de mejor manera. Importantísimo. Yo inicio con una política uniforme, pero a lo largo de cada transición, a partir de esta tabla Q, se están definiendo nuevas políticas, donde la acción greedy en un estado se va a tomar con una probabilidad del 85% y el resto de acciones se toman con una probabilidad del 5%. ¿Ok? Eso por ahí. Muchísimas gracias. Estos serían los tres algoritmos y cualquier duda nos vemos en clase.